Buenas, Aura, buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Buenos días. Bueno, recordándoles nuevamente que la actividad cierra el día de hoy. Hecho, por favor. No, por favor, sí. Este, no, por favor, en el día de hoy hasta a las 11 de la noche, pues si en caso no lo han hecho. Y pues que la próxima semana tienen ya evaluaciones correspondientes a tercer bimestre. Ya, bueno, ya, sí, y en la última clase, pues, en la última clase estuvimos viendo lo que era la mediana, ¿verdad? La mediana. Y nos quedamos viendo lo que era la mediana para datos no agrupados, o sea, cuando tenemos solo así datos no mayores a 30 datos, era, ¿verdad? Y sabíamos que si tenemos lo que son valores impares, es un procedimiento, y si tenemos valores pares, debemos agregarle un procedimiento más, ¿sí? Vamos a agregarle un procedimiento más. Sí. Sin embargo, no nos dio el tiempo para ver lo que son mediana para datos agrupados, o sea, más de 30 datos. Y para eso, pues vamos a tener lo que viene siendo esta fórmula, ¿vean? Mediana va a ser igual a límite inferior real más n dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia em, de la intervalo por el intervalo. Ahorita los van a entender mejor. Cuando los datos son demasiados, conviene agruparlos por intervalos debido al elevado número de ellos, más de 30 datos. Es decir, debemos crear una tabla de frecuencias. Si ya hemos trabajado la tabla de frecuencias, únicamente debemos seccionar algunos datos que solicita la fórmula para determinar la mediana. Pasos para el cálculo de mediana con datos agrupados en la tabla de frecuencias. Se calcula n dividido 2, total de datos dividido 2. En la columna de frecuencias acumuladas se determina el intervalo que contiene a la mediana. Es decir, la posición, pues es así. Es decir, el que contiene la mitad de datos, lo cual implica que la frecuencia acumulada absoluta es mayor que n dividido 2, ¿sí? Debemos ubicar primero la posición, ¿verdad? Vamos a ubicar primero la posición para saber, este, para saber dónde vamos a tener nuestra mediana. Se localiza la frecuencia del intervalo que contiene la mediana. Se localiza el límite real inferior del intervalo de la mediana. Se localiza la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. Se determina el valor del ancho de columna, o sea, el intervalo. Los datos anteriores deben ser localizados cuidadosamente, ya que son los que debemos ingresar en la fórmula de mediana. En síntesis, la mediana se calcula de la siguiente fórmula. Vean, mediana va a ser igual a, voy a hacer un poquito más pequeño esto, ahí está. Límite inferior real del intervalo de la mediana. Voy a ir. ¿Eh? Límite inferior de em, del intervalo de la mediana más, vean aquí, n dividido 2, total de datos dividido 2, menos frecuencia acumulada anterior. Listo. Dividido la frecuencia del intervalo de la mediana. La frecuencia correspondiente al intervalo de la mediana. Y multiplicado por lo que viene siendo el valor del intervalo.
intervalo o ancho de clases, ¿sí? ¿Hasta el momento hay alguna duda? Profe, ¿algún ejemplo? Sí, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Permítame un momento. Bueno, para el ejemplo vamos a utilizar una tabla que ya habíamos utilizado anteriormente. Veamos el ejemplo haciendo uso de la tabla de frecuencias que hemos estado trabajando con los temas anteriores. Tabla para la mediana, ¿vean? Aquí tengo lo que son límites inferiores, frecuencia, límite inferior real, límite superior, marca de clase, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, em, marca de clase por frecuencia. Los datos que nosotros me permiten. Quiero ver si tengo esta tabla, es que no me acuerdo que la tengo. No me acuerdo. Sí, profe, si no estoy mal, esa es la de aquel tema pasado. Qué buena explicación. Sí, 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 ya la encontré. Vamos a ver, aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Bueno, entonces vean, vamos a tener que realizar primero que nada la posición, ¿sí? Vamos a determinar primero dónde vamos a tener nuestra frecuencia, perdón, nuestra em, mediana, calculando n dividido 2. Recordemos que n representa el total de datos que estamos trabajando. En este caso son 50. 50 dividido 2 es 25. En la columna de frecuencias acumuladas, permítame conectar mi teléfono. Ahí está. Ahí está. Va. Va. Entonces, vamos a ver. Vamos a localizar eso. Tenemos 25, vean. Entonces, en la frecuencia acumulada, donde podemos ubicar el 50% de los datos. Vamos a ubicarnos entonces en nuestras frecuencias acumuladas. ¿Dónde están frecuencias acumuladas? Aquí está. Y vamos a ubicar, voy a acercar un poquito de esto, permítame, ahí está. Donde tengo 25 datos o más, ¿sí? Donde contengo la mitad de datos. Y me doy cuenta que es aquí, ¿sí? Es aquí. Por lo tanto, por tema de facilidad, esto lo voy a colocar todo en blanco. Para facilitar lo que viene siendo el proceso, yo lo que voy a hacer, vean, es que voy a pintar, por decirlo así, esta fila. Voy a pintar esta fila porque de aquí voy a extraer otros datos que necesito. Bueno, si se dan cuenta, miren, aquí tengo lo que son 25 datos o más. Vale, entonces, ¿qué es lo que yo debo ubicar? Miren,
yo debo ubicar lo que es el límite inferior real en el intervalo de la mediana, límite inferior real, y me doy cuenta que está aquí, ¿verdad? Me doy cuenta que está aquí. Y aquí pues ustedes deciden cómo irlo ubicando. Yo pues lo voy a, solamente lo voy a resaltar. Tampoco es que, si quieren, pues le pueden poner borde grueso, ¿verdad? Para resaltar porque este es un dato que me va a servir. Esto pues ya lo tengo, ¿verdad? N dividido 2 ya lo tengo. Frecuencia acumulada anterior, eso es importante, debe ser la frecuencia acumulada anterior. Vaya, entonces aquí está mi mediana. Anterior a eso sería este, vean. Sí, ahí. Frecuencia de la mediana o frecuencia en el intervalo de la mediana. Frecuencia, aquí está, miren, 17. El valor del intervalo, ya se recuerdan que el valor del intervalo es sumar cualquiera de estos dos y dividiéndolo entre dos, ¿verdad? El valor del intervalo es igual a ahí está. Estamos contando de 33 en 33. Vamos a ver si es cierto. 29 a 37. 9, 30. 17. Ah, no. No, perdón. Aquí tengo conteos, vamos a ver. Vamos a ir contando. Tengo lo que es 29. Vamos a ver. Otro método para saber cuánto es el valor del intervalo. Vamos a contar de cuánto en cuánto estamos contando. Tengo 21 y 20. En la primera clase tengo 29, 28, hasta llegar a 37. Vamos a ver cuánto tengo entonces. Hasta llegar a 37. Perdón. 29, 30, hasta llegar a 37. ¿De cuánto en cuánto estoy contando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 en 9. ¿Sí? De 9 en 9 estoy contando. ¿Sí? De 9 en 9. Utilizando la matemática, se recuerdan que lo que es el, la fórmula para el límite superior, se recuerdan que era límite inferior más límite ¿cómo era? Límite inferior más el valor del intervalo restándole 1, ¿verdad? Restándole 1. Y también pueden utilizar matemática entonces, ¿verdad? Sería límite inferior, límite superior sería límite superior sería igual a, ahí está, límite superior sería igual a límite inferior más el intervalo menos 1. Para el intervalo entonces sería límite superior, lo voy a despejar, menos límite inferior más 1. Más 1. Y eso sería igual a el intervalo. Utilizando la primera clase tengo límite superior 37, 37, menos límite inferior que es 29, menos 29, más 1. Va a ser igual a el valor del intervalo. Al hacer esto en una calculadora, 37 menos 29 más 1, y justamente tengo el valor de 9. El intervalo va a ser igual a 9. ¿Sí? Valor del intervalo igual a 9. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de cómo hice para el límite?
Para el intervalo, perdón. No, profe. Gracias. Profe, Sí, ¿y ahora? ahí no se va a realizar lo que se realizó aquí a ver sobre... Hay que realizar las gráficas. Gráficas. No. No, eso no lo vamos a hacer aquí. Porque eso es para el tema del histograma. Por eso es con respecto a la marca de clase y las frecuencias. No, ahí no. En este caso no. En este caso no. Aquí lo único que vamos a hacer son cálculos. ¿Sí lo entendéis? Va. Entonces, miren. Aquí ya ubiqué lo que es la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia que está justo en la mediana, el límite inferior real, que fue lo que ubiqué. Recordemos que el valor del intervalo es de 9. También podemos encontrar el valor eh, restando cualquiera de los dos límites reales de la siguiente manera. Límites reales, yo puedo restar lo que es 37.5 menos 28.5 y tengo el valor del valor del intervalo. Y también puede ser así, o como ya lo hice, ustedes deciden cómo hacerlo. Teniendo ubicado los datos Ya anteriores, te puedes cambiarte y callar, ¿no? Chico. lo vamos a ingresar a la fórmula, ¿verdad? Límite inferior real, 55.5 más n dividido 2, que eso ya lo habíamos encontrado aquí, que es de 25, menos la frecuencia acumulada anterior, que es de 10, ¿vean? Por eso yo lo estuve ubicando aquí, miren. ¿Sí? Es de 10. Dividido la frecuencia en el intervalo de la mediana, que es de 17. Multiplicado por el intervalo, que es de 9. Bueno, entonces voy a ir resolviendo. 25 menos 9 son 15, ¿verdad? 15. 15 dividido 17 por 9 son 7.94. 7.94 más 55.5 sería igual a 63.44. Por lo tanto, el valor de la mediana para la tabla de datos anteriores es de 63.44. ¿Sí? Correspondientes pues a lo que estuvimos haciendo aquí. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. No, profe. ¿No? Vale. Voy a decirlo nuevamente. Por el tema de facilidad, pues ya saben que lo único que deben hacer es ubicar dónde va a ser su posición, remarcarla, porque en base a eso van a tener sus siguientes datos. ¿Sí? Eso es para el caso de datos agrupados. Si no fueran agrupados, pues ya sabemos que lo único que nosotros debemos hacer es n más 1 dividido 2 para ubicar cuál va a ser su posición. Si en el caso de casos impares, lo único que debemos hacer es eso, n más 1 dividido 2. Por ejemplo, en este caso, tengo 9 datos, por lo tanto, 9 más 1 son 10, 10 dividido 2 es 5. Por lo tanto, en este caso, la mediana va a estar posicionada en el quinto dato. 1, 2, 3, 4 y 5. Vean. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que ver esto. Quinto dato, que es 15. Ay, perdón, estoy aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, ahí está. Perdón, no lo estaba bien ordenado. Aquí vean. Eso es lo único que se debe hacer. Y si en caso fueran impares, recordemos que el valor pues va a estar en medio de dos valores. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso que tengo 8 datos, voy a hacer lo mismo. N más 1 dividido 2. ¿Cuántos datos tengo? 8. 8 más 1, 9. 9 dividido 2, 4.5. Por lo que estaría entre la cuarta y la quinta posición. 1, 2, 3, 4. Entre el 15, en este caso, ¿bien? Entre el 15 y el 20. Entre el 15 y el 20.
Y para obtener la mediana va a ser 15 más 20 dividido 2, 17.5. El valor que esté en medio de esos dos datos. Eso es para el caso de em, datos no agrupados. Y para agrupados, pues ya lo vimos, que no es muy complicado, pero sí deben tener cuidado al momento de ubicar sus datos. ¿Sí? Ubicar sus datos. En base a eso, pues ya lo agregan a su fórmula y con eso obtienen el valor de la mediana. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Carlos, Eduardo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ese era el tema que nos hacía falta, ¿verdad? Ese era el tema que nos hacía falta, que nos había quedado pendiente por el tema del tiempo, ¿verdad? Entonces, les recuerdo hacer sus actividades en caso no lo hayan hecho y estudiar para sus exámenes que ya son la próxima semana. ¿Sí? Todavía no nos han dado calendario, pero en cuanto los tengan, pues seguramente sus maestros guías los van a mandar, ¿verdad? Em, ¿Algo más? No creo que solamente. Bueno, entonces jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Espero que realmente haya quedado claro y nos miraríamos hasta dentro de 3 semanas para la siguiente clase. Pasen feliz día entonces. Gracias, profe. Se cuida. Buen día. Vaya, gracias Iván.